ya hemos escuchado a lo largo de esta sesión inaugural varias veces la palabra compromiso. Y con esa palabra damos paso a la primera mesa de debate que lleva por título Profesiones comprometidas e implicadas en los retos sociales. José Antonio Galdón, vicepresidente de Unión Profesional, va a ser el encargado de darnos en primer lugar unas pinceladas para ponernos en contexto y luego ya pasaremos a la mesa en la que contaremos con Sophie Müller, representante de ACNUR en España, también con Cristina Sánchez, directora ejecutiva del Pacto Mundial de Naciones Unidas España, y por último contaremos también con Teresa López, presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales, FADEMUR. Ustedes también van a poder participar con los tarjetones que les hemos repartido. Con esos tarjetones pueden lanzar preguntas a la mesa de debate. Lo que tienen que hacer simplemente es levantar la mano y alguno de nuestros compañeros se la recogerán. Y sepan que siempre van a obtener respuesta a esa pregunta. Si no da tiempo en la mesa de debate, que sepan siempre posteriormente, mediante correo electrónico, les vamos a responder. Y cuando hablamos de compromiso de las profesiones, nos estamos refiriendo no solamente a esas situaciones propias del día a día, también a los acontecimientos extraordinarios, la pandemia u otros que ha mencionado, por ejemplo, la presidenta Victoria Ortega en su discurso, la guerra de Ucrania, los terremotos. Por eso es importante también, queremos dar paso previamente a un vídeo que recoge el compromiso de las profesiones aunadas en Unión Profesional. Mientras vemos ese vídeo, las personas de la mesa ya pueden ir ocupando sus posiciones y me gustaría destacar que se trata de un vídeo editado en 2020, pero que a día de hoy recoge perfectamente los mensajes para la situación en la que nos encontramos. El ciudadano es el que tiene que tomar esa conciencia de que las profesiones le somos útiles. Siempre pienso, ¿no?, que el futuro de una sociedad depende del futuro de sus profesionales, que la competitividad de un país depende de la competitividad de sus profesionales. Es bueno para la sociedad y es bueno para nuestros clientes, ¿no? Que tú sepas que hay siempre un profesional que conoce y que además te da su opinión independiente. Algo tan importante como es que todas las profesiones sanitarias, no sanitarias de otros grupos, todos los presidentes de los consejos generales estuviéramos unidos. Creo que desde Unión Profesional hay un compromiso muy firme en ser un elemento de ayuda para mejorar y para avanzar en este país. Dispone de unos profesionales bien preparados y agrupados en torno a un organismo común que vela por tanto los intereses comunes, pero sobre todo porque estos profesionales presten en las mejores condiciones el servicio que la sociedad demanda de ellos. Esto viene derivado precisamente del conocimiento, de la responsabilidad y el compromiso de plus que tiene el defender a la profesión y también las circunstancias del momento donde toca. Tenemos que poner una determinada realidad, cuáles son los problemas actuales, desde ahí hacer los diversos planteamientos y ahí sacar unas conclusiones que nos valgan de futuro. Eso hoy en día no se puede hacer sin tener una visión un poco más allá, sin tener una visión de lo que se está haciendo en el resto de Europa. Es que la unión hace la fuerza y que unidos podemos llegar mucho más lejos. Si la cualidad de los profesionales es la empatía y la responsabilidad que genera confianza, este es nuestro momento y eso hay que trasladar a la sociedad para que nos utilice y para que seamos lo más útiles posibles. Que seamos capaces de salir de allí con una estructura muy, como decía antes, como utilizaba antes en la palabra, muy soldada, muy unida, para poder conseguir, bueno, pues todos los objetivos que nos estamos marcando para el bien de la propia sociedad, ¿no?
todas las profesiones que están en la Unión Profesional han servido para el avance. ¿Por qué no ser un agente más a la hora de llegar a acuerdos con la patronal, con los sindicatos y con el gobierno? Y eso es una fuerza muy importante con intereses comunes y es una fuerza social que no se puede desperdiciar. Colaborar con el Estado desde la defensa de los derechos humanos, de las libertades, de la justicia social, con el compromiso ético de las profesiones. Compromiso junto con profesionalidad. En estos momentos de cambio, la sociedad puede confiar en nosotros, que es un momento para los profesionales. Ya lo ven, un mensaje, el de Unión Profesional, el de esas 34 profesiones aunadas que podemos seguir aplicando a día de hoy. Ahora ya sí, José Antonio, te cedo el testigo. Contexto en primer lugar y luego la mesa de debate. Y es el mensaje conjunto que hoy traemos para recordar nuestro papel genuino, sobre todo marcado por las sensaciones del día a día, ¿no? que sin embargo sectores de gran trascendencia con circunstancias especiales, ¿no? y complejas como hemos vivido con el COVID y que otras circunstancias que de todos son conocidas. El compromiso de las profesiones colegiadas con la ciudadanía yo creo que es una característica propia de este sector y, de hecho, bueno, lo que es la etimología de la palabra que da nombre a este primer bloque proviene del latín compromisus, que significa obligados juntos y que describe, por tanto, esa obligación que se ha contraído. Esa responsabilidad adquirida por las profesiones se caracteriza por la propia autoexigencia del comportamiento esmerado de los y las profesionales en su ejercicio profesional como garantía de la buena práctica y de la excelencia en la prestación de los servicios que afectan a la seguridad y salud de las personas, así como a su patrimonio y otros derechos. Es, por tanto, una obligación asumida, pero también atribuida por ley, al ser consideradas las profesiones organizadas a través de los colegios profesionales como las corporaciones idóneas para responder a la prestación de servicios que supone, a su vez, una garantía de ejercicio de derechos por parte de la ciudadanía. Este compromiso al que hacemos referencia tiene una concepción de obligación y se manifiesta en varias áreas como, por ejemplo, la igualdad, la problemática rural en cuanto al acceso a los servicios de las profesiones, la protección integral de las personas mayores, el medio ambiente, la aportación a la sociedad de cualquier otra necesidad o ámbito que se plantee o que surja en cada circunstancia y en cada tiempo. Estos y otros campos de trabajo, los cuales afectan directamente a los derechos de la ciudadanía, son en los que las profesiones han mostrado un férreo compromiso, tanto a nivel personal como a nivel corporativo. Y es que no hay que olvidar que las profesiones no surgen por generación espontánea ni por capricho. Las profesiones surgen y están para satisfacer las necesidades de la sociedad y, como tal, por tanto, deben evolucionar en sintonía con la misma y, por supuesto, fruto del compromiso adquirido. Las profesiones organizadas en colegios profesionales por decisión del Poder Legislativo, tanto estatal como autonómico,
tienen un papel singular como categoría social que las sitúa ante una relación peculiar entre el cliente y el paciente. Desde una confianza donde la confianza realmente enraiza y marcada, por supuesto, por la aplicación de sus conocimientos para la resolución de un problema personal, sea del ciudadano o de una empresa, entidad o institución. Y a esto le llamamos pericia profesional. Traemos, por tanto, dos caras de la misma moneda y que todo tienen que ver con la pericia profesional. Por un lado, el conocimiento y la experiencia. Las profesiones vuelcan su conocimiento y sus criterios formados a través de una capacitación y competencias acreditadas. Y también, colectivamente, los y las profesionales estamos llamados a aportar nuestros criterios en la aplicación del conocimiento que forjamos a partir de nuestra práctica diaria. Partiendo, por tanto, de la percepción de la realidad, una realidad que nos pide flexibilidad, permeabilidad, capacidad de adaptación y excelencia frente al cambio constante y que se logra con una formación constantemente actualizada. La otra cara, también muy importante, responde a las normas de comportamiento de las que se dota el conjunto de la profesión. La guía que orienta y delimita la dirección sobre aquello que, como profesionales, hemos de promover y procurar, y aquello que debemos evitar. En este sentido, los y las profesionales nos comprometemos con la sociedad al asumir una serie de obligaciones en cuanto a las normas deontológicas a las que nos sujetamos para realizar nuestros actos profesionales, lo que viene previsto en las leyes como algo peculiar y propio del sistema de garantías para la sociedad que se recoge en la propia Constitución española. Excelencia profesional, entendida como la mejor versión de lo que podemos ofrecer a la sociedad y bajo unos parámetros de los que dotamos al conjunto de la profesión a nivel nacional. En este contexto, con esta posición de las profesiones en la sociedad, nuestra misión se aprecia claramente. Hemos de atender las necesidades individuales y colectivas y hemos de procurar responder con el esfuerzo de nuestra actividad profesional al mejor de los intereses, que es el interés general. Permítanme recapitular mediante ejemplos recientes las palabras que les acabo de trasladar y que quizás puedan resultar un tanto abstractas. Y todo surge la pandemia, la erupción del volcán en la isla de La Palma y otros fenómenos de los que las guerras, los conflictos y las tensiones de todo orden afloran continuamente, dando lugar a situaciones humanas de extrema dificultad. A las guerras que se van sucediendo en todo el mundo y que las profesiones vienen siguiendo con consternación, singularmente a través de la Unión Profesional, a la Unión Mundial de Profesiones Liberales, se suma la desencadenada en el conflicto de Ucrania y que mañana cumplirá un año. Inevitablemente recorre nuestra mente numerosos flashes, imágenes del horror empujados por la acción humana, pero también imágenes del resultado implacable de la acción de la naturaleza. Hemos mencionado aquí La Palma y cabe también señalar los recientes terremotos de Turquía y Siria. Y junto a las imágenes iniciales, reflejo del dolor más profundo, se van sumando otras en las que la ciudadanía y junto a la movilización de esta, los profesionales de todos los ámbitos, sanitario, social, jurídico, económico, de la ingeniería, arquitectura, científico, docencia, asumimos la cita ineludible que tenemos. ¿Y qué hicimos las profesiones? Pues las profesiones, reunidas en torno a Unión Profesional, nos pusimos inmediatamente a la elaboración de un manifiesto contra la invasión y articulamos un sistema de ayuda dirigido a los afectados, tanto mediante la aportación de material asistencial como organizando unas ayudas a los refugiados mediante su acogimiento, asesoramiento y acompañamiento profesional. Desde hace tiempo teníamos creada en el seno de Unión Profesional una conferencia multiprofesional para prevenir y dar soluciones a problemas graves y generales. En este marco constituimos una comisión especial para la guerra en Ucrania, que ha promovido y coordinado ayudas e impulsado a su vez un registro de profesionales voluntarios de todas las disciplinas para, de la mano de otras instituciones,
reforzando o creando nuevas alianzas, poder atender las necesidades principalmente de los refugiados. Unión Profesional tiene ya desde hace 24 años un modelo basado en el análisis de los fenómenos graves y confusos, que requieren de una clarificación y aportación de soluciones o mejoras a contemplar en la medida de lo posible. El citado análisis se realiza desde la perspectiva del criterio profesional, lo que incluye conocimiento científico-técnico, experiencia e independencia o autonomía facultativa. Lo aplicamos más recientemente durante la pandemia, resultando el documento que remitimos al Gobierno, que se denominaba Análisis Profesional y se forma con la participación de expertos profesionales para conseguir un análisis clarificador de la situación. Y una vez centrado el problema, si bien las profesiones procuran ser parte de la solución o minimizar el impacto negativo sobre las personas y su entorno, nos preocupa algo esencialmente, que es la pérdida de perspectiva y de sensibilidad cuando la acumulación de los días invita a las terribles situaciones que nos rodean, tanto a las próximas como a las lejanas, a que puedan llegar a normalizarlas, es decir, que seamos capaces de asumirlas como algo normal. La sociedad ha de evitar distanciarse de los problemas y, en particular, las profesiones organizadas corporativamente han de ofrecer sus servicios, su expertise de forma efectiva para paliar los efectos. Esta es ahora otra circunstancia que se suma a la necesaria efectividad del compromiso de las profesiones con la sociedad, es decir, con las personas. En definitiva, ¿para qué estamos las profesiones? Para ser parte de la solución. A esto es a lo que estamos llamadas las profesiones, a prepararnos de forma excelente para responder de manera eficiente, competente, pero también con la sensibilidad y solidaridad que se espera de todos nosotros. Este es nuestro compromiso hoy y mañana ante situaciones de tremenda gravedad, pero también en el marco de la más sencilla cotidianidad. Muchísimas gracias y vamos a pasar a la mesa. Bueno, pues me ha tocado también hacer el papel. Ya ven que no soy Gloria Lomana, a la que salta, es evidente, salta a la vista. Trataré de estar a la altura, no creo que lo consiga, pero seguro que con las ponentes me van a suplir, ¿no?, todas mis carencias comunicadoras. Y, por supuesto, también le deseo a Gloria, si nos está viendo, pues que en definitiva se recupere pronto. Yo creo que comenzaré la mesa, ¿no?, un poco con yo creo que ya hemos visto, ¿no?, lo que es la parte que hemos sido capaces los profesionales, ¿no?, o el compromiso que hemos adquirido. Pero sí que decía Sartre que el compromiso es un acto, ¿no?, y no una palabra. Y yo creo que hoy en la mesa tenemos un claro ejemplo, bueno, en esta mesa de debate, un claro ejemplo de lo que realmente es la acción para que podamos visibilizar ese compromiso con la sociedad. Y tengo el placer, pues bueno, de presentar a las tres representantes hoy aquí. Empezaré por Sofía Müller, que es representante en España del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, de ACNUR. Es licenciada en Derecho, en Ciencias Políticas. Durante más de 20 años se ha dedicado al ámbito de los derechos humanos. Inició su carrera profesional en la Organización Internacional del Trabajo y en 2001 se incorporó a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados en Ginebra. Con ACNUR ha tenido una responsabilidad en Burundi y la República Democrática del Congo. Ha sido asesora ejecutiva desde un enfoque legal del gabinete del entonces Alto Comisionado para los Refugiados, Antonio Guterres, actual secretario general de Naciones Unidas. También presentaré a Cristina Sánchez, aquí a mi izquierda, es directora ejecutiva del Pacto Mundial de la ONU en España, licenciada en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid,
con másteres en París y en Madrid. Se incorporó a la red española del Pacto Mundial en 2007 y desde entonces ha sido la responsable de la planificación estratégica, coordinadora coordina los órganos de gobierno y el buen gobierno de la asociación. Ha ejercido como representante española en United Nations Global Compact, ¿no? Por lo que su presencia ha sido activa en foros, conferencias y programas formativos relacionados con la sostenibilidad. Y también tenemos a Teresa López, presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales, FADEMUR, ingeniera agrónoma, especializada en industrias agroalimentarias, luchadora infatigable por la igualdad y los derechos de las mujeres rurales. Fue elegida por unanimidad presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales, FADEMUR, cargo que ostenta desde su creación en 2004. ¿no? Que ya hace un tiempo. Desde entonces trabaja por la defensa de los derechos de las mujeres rurales, su reconocimiento y la visibilización de su trabajo y sus aportaciones al desarrollo del medio rural. Ostenta representación en el Consejo Estatal de España y también en la Unión Europea. Pues comenzaré con una pregunta específica para cada una de vosotras, ¿no? En cuanto a vuestra actuación, vuestra responsabilidad, y comenzaré por Sofía, ¿vale? Por la representante de ACNUR en España. Y es que ACNUR trabaja pues para la problemática, ¿no? de los refugiados con acciones de acogida, formación, mentoring y empleo. Y queríamos preguntarte, al margen de que ya sabes que estamos colaborando, ¿no? Pues con Unión Profesional, que podrías decirnos cómo ves la aportación, ¿no? de los profesionales y sus colegios pues para llevar a cabo todas estas cuestiones que vosotros realizáis de forma tan loable y brillante. Sofía. Pues muchas gracias y gracias por recibirnos, por recibirme como representante de ACNUR. Quizás pues para situarnos desde el ACNUR, pues un poco lo que es nuestro mandato internacional, ¿no? ACNUR, Agencia de las Naciones Unidas por y para la protección de personas refugiadas, de personas desplazadas en el mundo. Hoy día son 103 millones desplazadas, personas desplazadas en el mundo de manera forzosa. Hemos tenido que llegar a esa cifra tan triste por la guerra de Ucrania el año pasado. Hemos superado los 100 millones, lo que no íbamos a pensar que se podía realizar tan pronto. Y ahora pues muy activo en respuesta a esta situación, como a muchas en el mundo que no queremos que se olvide. En España nuestra labor es acompañar las autoridades, acompañar la sociedad civil española a cumplir con sus deberes de protección internacional, ¿no? A acoger personas refugiadas que buscan la protección en España, acompañarles a darle pues, protección y soluciones. Y justamente es ahí que nos unimos con la Unión Profesional. Hemos firmado un acuerdo de colaboración justamente para buscar pues, soluciones desde el punto de vista de las profesiones para personas refugiadas en España. Estas soluciones pienso que se resumen en una palabra, en una frase, mejor dicho. Reconocer personas refugiadas como profesionales, como futuros profesionales, como personas activas como nosotros, pero que llegan a España con un bagaje pues, que pesa bastante, el bagaje de la huida, el bagaje de la persecución, el bagaje de la separación de sus familias. En el caso de Ucrania ha sido muy, muy presente, muchas mujeres solas con niños. ¿Qué futuro profesional pueden tener estas personas refugiadas una vez que consiguen, gracias al Estado español, la protección jurídica? Y es eso que estamos buscando como de trabajo conjuntamente con las profesiones. Y ahí pues, los ejemplos concretos es el acceso al idioma, para empezar, el aprendizaje del idioma.
profesiones clave como pues, el entorno de la abogacía, el entorno del apoyo psicólogo a las personas. Reconocerles en su capital profesional, reconocer que han tenido un pasado profesional, una experiencia profesional que hay que poner en valor, que a lo mejor la riqueza de su experiencia pasada, tanto profesional como personal en un otro país, aporta mucho a esa cultura de progreso, le estaba apuntando del curso anterior, esa cultura de progreso que quiere tener la unión profesional, eso es lo que personas refugiadas pueden aportar. También dentro del entorno profesional y a través de ese compromiso que lleva a la unión profesional, la sensibilización. La sensibilización a través de las profesiones, pero también la sensibilización a través del contacto de las profesiones con la sociedad civil española. Sensibilizar sobre el hecho que personas refugiadas no son peligrosas, no son difíciles, son personas que han tenido que dejar todo porque estaban en peligro y que tienen, por derechos humanos, que encontrar una solución, una protección en otro país. Son personas que quieren tener la motivación, la ambición, la capacidad de aportar mucho en la sociedad que les acogen. Reconocer y sensibilizar, eso es un papel muy importante que puede tener la unión profesional y cada una de las profesiones. A través de eso, pues son actividades muy sencillas como el mentoreo, el mentoring en inglés, ¿no? Aportar a personas refugiadas individuales, llevarles a tomar un café, llevarles a hacer una visita de Madrid, una visita de un pueblo, una visita de una zona rural a la que pues, personas refugiadas hoy día pueden aportar mucho en lo que se llama en algunos entornos la España vacía, ¿no? Esta repoblación, esta redinamización de unas áreas geográficas de España a la que las personas pueden aportar. Y quizás ahí, pues esa llamada a la acción que quería hacer. Desde ACNUR estamos organizando ese año pues, un foro de la sociedad civil española dentro del paraguas de la relación que tenemos con el Ministerio de Asuntos Exteriores, un foro en el que queremos invitar a la sociedad civil española a estar más comprometida, a darle empleo. Hace poco tiempo estaba hablando con el mundo empresarial en otro ámbito que ese, pero igual de relevante, hablando de programas de responsabilidad social empresarial. Y la compañera me decía, pues el mejor programa es el empleo. Entonces, dar de trabajo a las personas, hacer ese compromiso y a través del foro que vamos a organizar os invitamos todos a llevar con compromisos concretos, a dar unas plazas de empleo, unas personas de vuestro entorno profesional que van a querer estar de mentores para refugiados, darle cursos de español, darle acompañamiento psicólogo en esa trayectoria de inclusión, de integración a la sociedad civil española. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias en esta primera intervención. Ha sido corta, ¿no? Y vamos a ceñirnos así, tendremos oportunidad de que haya preguntas también luego del público. Y siguiendo con Cristina, que como he dicho, directora ejecutiva del Pacto Mundial, yo creo que bueno, lo que es la sostenibilidad y los derechos humanos son el vértice, ¿no? De la acción del Pacto Mundial y los 10 principios, ¿no? que orientan el compromiso de las empresas. ¿Cómo pueden las profesiones y las organizaciones contribuir a estos objetivos? Muchas gracias, un placer estar aquí también acompañada. Bueno, yo creo que el contexto también un poco, porque a lo mejor no todo el mundo conoce qué es lo que hacemos, cuál es el Pacto Mundial. El Pacto Mundial es la iniciativa de Naciones Unidas que trabaja con el sector empresarial, tanto público como privado, fundamentalmente privado. Entonces, bueno, llevamos más de 20 años y la evolución de cuál es el rol de la empresa ha evolucionado muchísimo estos últimos 20 años y especialmente yo me centraría en los últimos 3, 4, 5 años. Yo llevo muchos años trabajando en este sector, ¿no? en intentar acompañar a las empresas en la introducción del desarrollo sostenible en sus estrategias de negocio. En estos 3, 4 últimos años ha habido una evolución muy, muy importante, tanto en la solidez de estas estrategias como en ese protagonismo que tienen las empresas en el desarrollo sostenible y en todos estos problemas y desafíos a los que nos enfrentamos como sociedad y con el planeta, ¿no? Entonces, bueno, esa evolución está siendo
siendo muy, muy interesante. Y hemos llegado a un punto de inflexión donde ya no hay marcha atrás. Hasta ahora sí que ha sido una visión un poco de gestión empresarial, un poco quizá más voluntaria. Había mucho compromiso, digamos, de algunas personas, dependía, digamos, de ese compromiso con la sociedad, con el planeta. Ahora ya desde hace, como digo, unos 3, 4 años se está viendo cómo realmente la empresa y la gestión empresarial sí o sí va derivando hacia una gestión mucho más inclusiva, resiliente, concienciada y comprometida con lo que ocurre alrededor. No solamente por esa concienciación ciudadana, ¿no? de hacer bien y de ver cuáles son esas posibilidades, ese impacto positivo que tiene que tener la empresa ahora mismo, sino también porque el contexto actual realmente ha puesto todo patas arriba. Y voy a centrar, me ha encantado, por cierto, el discurso de Antón Costas, creo que se ha ido, es una pena, me hubiera gustado comentarlo con él, realmente ha contextualizado mucho quizá esa evolución desde su perspectiva, obviamente, pero yo llevándola a mi terreno, ¿no? a la evolución empresarial, la verdad es que ha sido un contexto muy interesante. Y también ha sido en el contexto internacional, en el contexto de las Naciones Unidas, de las colaboraciones con el gobierno, con la sociedad en general, la empresa ha tomado ahora y se ha posicionado como un elemento clave, como una palanca, tanto para neutralizar los impactos negativos que puede tener la empresa, ya sean temas medioambientales o sociales, como sobre todo poder empujar esa palanca positiva. Todo, sin duda, una de las revoluciones, digamos, cuando empezó en el año 2019, ya desde Naciones Unidas se estaba diciendo que los dos grandes desafíos en los que la comunidad internacional tenía que, digamos, avanzar de la mano era, por un lado, esa desigualdad social en todos los países, en todos los contextos, y por otro lado, el cambio climático, ¿no? O la emergencia climática, como se ha dicho. Bien, empieza la pandemia, a esto se añade, a esta emergencia climática y a estas desigualdades se añade esta crisis sanitaria, seguida de esa crisis económica brutal. Luego llega la guerra de Ucrania, no solamente esa horrible crisis humanitaria que vivimos en el suelo europeo, sino que nos damos cuenta además, y las empresas europeas y gobiernos europeos nos damos cuenta que dependemos energéticamente de otro país y encima ese país es el malo, por así decirlo, ¿no? Que podríamos verlo desde ese contexto. Entonces, ¿qué ocurre? Que toda la reajuste, digamos, que tienen que hacer las empresas, esos cortes en las cadenas de suministro a nivel internacional, esas, digamos, presiones, y aquí hay también un elemento que ha hecho cambiar completamente el contexto empresarial, es ese tsunami normativo que sí o sí está llegando, que está obligando en algunos temas ya, porque esas directrices de la Unión Europea ya se han puesto en marcha y se han hecho esas transposiciones a la legislación española y las futuras directivas, como es, perdona, que me estoy enrollando y quiero llegar a lo de los derechos humanos, pero realmente quiero hacer un contexto muchísimo más amplio, porque cuando hablamos de sostenibilidad empresarial todavía se gira mucho hacia la acción social en algunos contextos o a la parte medioambiental, pero no podemos olvidar que la sostenibilidad empresarial la estamos haciendo con una perspectiva de 3 patas, la medioambiental, por supuesto, pero también la social y la de buen gobierno. Entonces, con ese tsunami normativo que se está hablando ahora, ¿qué les está ocurriendo a las empresas? Que esa transformación interna que tienen que hacer es brutal, ¿no? Hacia manera de hacer negocios de una manera, como decía yo, más verde, más resiliente, más integradora, más justa, más igualitaria. ¿Qué ocurre? ¿Quién va a hacer esa transformación? Pues las personas que trabajan en estas empresas, tanto pequeñas y medianas empresas, autónomos, como por supuesto grandes empresas y en fin, grandes corporaciones multinacionales. Con lo cual el desafío es muy grande. Ahora los perfiles que se necesitan en las empresas para hacer frente a todos estos cambios son unos perfiles muchísimo más holísticos, muchísimo más transversales y necesitamos un liderazgo mucho más colectivo. ¿A qué me refiero con este liderazgo colectivo? Y efectivamente en el Pacto Mundial, y por hacer ese vínculo con los derechos humanos para que la audiencia un poco entienda cuál es ese vínculo, en el Pacto Mundial de Naciones Unidas, bueno, existe el mandato al Pacto Mundial o Global Compact, como se conoce la iniciativa a nivel internacional. La ONU le da el mandato en el 2015 de acercar al sector empresarial la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y los 10 principios del Pacto Mundial, que se dividen en 4 bloques: derechos humanos, medio ambiente, normas laborales y lucha contra la corrupción. Bueno, pues bien, en ese contexto, ¿qué es lo que estamos viendo? En cuanto específicamente a los derechos humanos, estamos viendo que sí que hay un compromiso, bueno, pues con esas temáticas sociales que incluyen toda la parte de derechos humanos, pero realmente no hay una ambición y no hay una
una rapidez en la implementación de políticas consolidadas, serias, transversales dentro de las empresas. ¿Cuál es el reto ahora mismo de los profesionales que trabajan en el sector empresarial? Básico es ese liderazgo colectivo. Estos temas no solamente se van a solucionar dentro de los departamentos de sostenibilidad, sino que necesitamos realmente a profesionales realmente formados en materia de sostenibilidad en los departamentos de compras, en los departamentos financieros, en los departamentos de recursos humanos. La sostenibilidad tiene que salir de esos departamentos de sostenibilidad y ejercer un liderazgo colectivo de todos. Y cuando digo de todos, también me refiero a la alta dirección. Por supuesto, lo que vemos en el Pacto Mundial es que las empresas donde los CEOs y los consejos de administración no ven claro estos temas, no ven claro esa transformación empresarial que necesitamos, esto no cae hacia abajo. Pero también vemos que si toda la empresa en su conjunto no entiende cuáles son esos valores y cuáles son esos objetivos, esto, digamos, que no desencadena los cambios sistémicos que realmente necesitamos. Luego hablaré, si tenemos tiempo, también de la necesidad de alianzas, por ejemplo, y, por supuesto, la necesidad de formación. Y, como decía Antón, esa formación continua y esa, digamos, formación más a largo plazo. Con lo cual, ¿qué se necesita de estos profesionales? Bueno, pues primero, por supuesto, un compromiso y también ese trabajo técnico y científico, que también se ha hecho referencia a ello, para realmente poder superar en alianza y en colaboración estos retos tan importantes en el que el sector empresarial, si nos guste o no, a quien le guste o no, realmente tiene un impacto brutal. Con lo cual, ahí dejo ese contexto, si me le he dado un poquillo, pero yo creo que era importante hacerlo. Surgirán muchas preguntas de esta primera intervención. Bueno, pues vamos con Teresa López, como ya hemos dicho, presidenta de la Asociación de Mujeres Rurales, FADEMUR. Y yo creo que lo interesante primero también es que nos diga, o sea, qué tipo de acciones, ¿no?, son las actuaciones que realizáis en FADEMUR, pues para fomentar esa igualdad, ¿no? Yo creo que en general y sobre todo también en el ámbito rural. Y una pregunta, que podría ser también específica ahora o posteriormente, cuando quieras contestarla, ¿qué actuaciones específicas habéis realizado, ¿no?, en durante la pandemia y en relación con la guerra de Ucrania, ¿no?, pues para el acogimiento de refugiados, ¿no?, que hayan llegado a las zonas rurales, que creo que es interesante también que lo comentéis? Teresa, por favor. Muy bien, pues muchas gracias, José Antonio. Buenos días a todos, a todas. Para mí es un placer y quiero agradecer la oportunidad que me habéis dado de estar representando a FADEMUR en esta mesa, escuchando la voz de las mujeres rurales y además también acompañada, ¿no? Es una mesa súper interesante que seguro que va a dar muchísimo juego. Yo sintéticamente voy a tratar de explicar lo que hacemos en FADEMUR. Como dijiste, es una organización que nació hace 18 años con asociaciones que ya tenían una larga trayectoria trabajando por la igualdad de las mujeres en el mundo rural, y desde el principio lo que pretendimos era aunar las voces de todas esas mujeres que viven y que trabajan en el mundo rural, que quieren seguir haciéndolo, pero no a cualquier precio, que tienen líneas rojas, y las líneas rojas es quedarse en sus pueblos siendo independientes económicamente, estando integradas en el mercado laboral y además con unas condiciones de vida dignas. Y eso desafortunadamente no estaba ocurriendo, y quisimos poner el foco también desde el principio en el vínculo que hay entre la falta de atención a las necesidades de las mujeres y la despoblación, porque se hablaba bastante de despoblación. Cuando se hablaba de mujeres era solamente para culpabilizarnos de que no teníamos hijos suficientes y nos marchábamos, y no se ponía el foco realmente en por qué las mujeres nos estábamos marchando, ¿no? Entonces, desde ese momento empezamos a trabajar y ordenamos nuestro trabajo pues alrededor de 3 ejes fundamentales. La interlocución, por supuesto, para que en todos los ámbitos se tenga en cuenta la perspectiva de las mujeres y del mundo rural, porque es importante que se hable de mujeres cuando hablamos de política agraria o de política de desarrollo rural, pero también es importante que se contemplen las singularidades del mundo rural cuando hablamos de las políticas de igualdad, y es muy importante considerar todas las necesidades del ámbito rural en su conjunto y de las mujeres rurales en particular cuando estamos hablando de política de transportes, de vivienda, de sanidad, de educación, porque al final todo eso es lo que de alguna manera acaba condicionando que nosotras nos podamos quedar o tengamos que marcharnos. Entonces, bajo esa perspectiva es con la que estamos trabajando.
tenemos un trabajo muy importante también de intervención directa, desarrollando proyectos y programas que de alguna manera pues, van dando respuesta a las necesidades que nos trasladan las mujeres en los territorios. Proyectos que se dirigen fundamentalmente a promover esa independencia económica, el empoderamiento económico, que mejore su posición o que se incorporen al mercado laboral. Proyectos vinculados también con el envejecimiento de la población, que es un problema que tenemos en los pueblos. Tenemos una población tremendamente envejecida y eso es un problema, pero también es una oportunidad y hay que generar servicios que ahora mismo pues, no están acabando de llegar. Y tenemos, por supuesto, una intervención transversal siempre y en todos los programas de lucha contra la violencia de género, que es el mayor exponente de la desigualdad que existe, y tenemos que involucrarnos, el conjunto de la sociedad, siempre en la lucha contra la violencia de género. Y aprovechamos cualquier oportunidad, tanto los programas propios de sensibilización como cualquier curso que estemos impartiendo, así sea de manejo de fitosanitarios o de aplicación de fitosanitarios, quiero decir, cosas que a priori no tienen nada que ver, para sacar el tema a relucir, porque creemos que es importante conseguir, ¿no?, esa concienciación y esa acción conjunta de toda la sociedad. Y dicho eso, voy a tratar de responder a esas dos preguntas que nos hacías. En la pandemia, la verdad es que nos desbarató el mundo a todos, el mundo conocido. De repente tuvimos que refugiarnos en nuestras casas y aprender a gestionarlo todo de una manera distinta y atender las necesidades, ¿no?, que iban surgiendo por el camino. Desde nuestro punto de vista, tenemos por un lado la experiencia de nuestras compañeras en el territorio que rápidamente se organizaron para dar respuestas inmediatas a las necesidades que se detectaban y que luego espero que nos dé tiempo a hablar con un poco más de profundidad. Tuvimos, por supuesto, como organización, que replegar todos nuestros programas y desplegarlos utilizando las nuevas tecnologías. Hemos avanzado muchísimo, ¿verdad? Yo creo que todos y todas en el uso de las nuevas tecnologías y por supuesto que los seguimos desarrollando. Nos preocupaba especialmente los programas dirigidos a las personas mayores y tratamos de ser muy imaginativas, pues tratando de llegar a ellos ya no de modo presencial, sino a través de podcast, dando consejos, promoviendo ese intercambio de experiencias, generando también actividades para que no se sintieran tan solas y tan desamparadas. Llevamos, por supuesto, mantuvimos el programa de lucha contra la violencia de género y desplegamos una campaña de sensibilización brutal para tratar de que todo el mundo estuviera todavía más pendiente, ahora que estábamos todos replegados en nuestras casas, que estuviéramos más pendientes de posibles situaciones complicadas ante las que intervenir y nuestro programa de acompañamiento a las emprendedoras, porque día a día pues teníamos, vosotros lo sabéis, teníamos normas nuevas, realidades nuevas que afrontar, ayudas que iban surgiendo sobre la marcha y necesitábamos que toda esa información fluyera y llegara hasta el último pueblo, que esa es nuestra misión al final, ¿no? Llegar hasta los pueblos, hasta los pueblos más pequeños. Entonces, en la pandemia hicimos todo este repliegue de programas y además pusimos en marcha algún programa específico y estamos particularmente satisfechas del impacto que tuvo uno que surgió a demanda, como surgen todos nuestros programas, de nuestras compañeras que son productoras, que vendían al canal Horeca, a la restauración y a la hostelería, que tenían productos de muchísima calidad, perecederos, que no tenían salida porque de repente todo se cerró. Entonces buscamos alianzas, en este caso con Red Eléctrica, y pusimos en marcha un proyecto precioso que se llamó Alimentos Solidarios, que dio respuesta en ese primer mes de acomodarnos a esta nueva situación, ¿no? Para que esas explotaciones tremendamente vulnerables no tuvieran que cerrar sus puertas y se les compraron sus productos a un precio justo y esos productos además se entregaron a organizaciones que habitualmente trabajan con personas vulnerables y que habían visto desbordadas, ¿no?, sus peticiones, porque también muchas personas pasaron de la noche a la mañana a no tener absolutamente nada. Y colaboramos con el Banco de Alimentos, con Cáritas, con Cruz Roja, con médicos del mundo, con World Wide Kitchen, creo que se llama, la ONG de José Andrés, en fin, con todas las organizaciones que encontrábamos sobre el terreno que trabajaban con personas vulnerables y que recibieron pues estas 135.000 raciones de comida que pudimos organizar en tiempo récord. También poniendo el foco en esas explotaciones, en esas mujeres productoras que estaban en pueblos muy pequeños a donde habitualmente pues no llega, ¿no?, esa primera ayuda.
Y eso, la verdad, es que fue un programa de impacto que salvó la viabilidad de esas explotaciones y he de decir que nos salvó a nosotras también como organización, porque nos hizo ponernos en marcha rápidamente pensando en cuáles eran las demandas y cómo podíamos organizarlo todo, y demostró que el engranaje al final funciona, ¿no? Toda esta cadena y toda esta capilaridad que tenemos, que es maravillosa. Y con respecto a las otras urgencias que nos han ido surgiendo, porque madre mía, vivimos de crisis en crisis, pues esa red también se movilizó evidentemente pues ante la guerra de Ucrania, y tenemos ejemplos de intervenciones exitosas en pueblos que están acogiendo a mujeres con hijos e hijas que vienen de Ucrania y las ayudan a integrarse, a encontrar ese empleo, y cuentan con una red de apoyo, ¿no?, que al final es fundamental. Tenemos buenas experiencias en la zona de Palencia, en La Rioja, y tenemos buenas experiencias también acogiendo a personas refugiadas de otras guerras y de otras crisis. Y aquí me gustaría contar la experiencia de una asociación de un pueblo de Galicia muy pequeño, acabo de buscar ahora el número, son 1.799 habitantes, se llama Sobrado dos Monses, y están realizando una experiencia maravillosa de acogida a mujeres afganas que son perseguidas y que tienen que huir de su país, mujeres profesionales que estamos viendo cómo podemos ayudarlas a empezar una nueva vida en el mundo rural. Y la experiencia que tenemos en Sobrado dos Monses es tremendamente enriquecedora, porque se están integrando con toda esa cobertura, ¿no?, de las sociedades rurales, que son muy pequeñas. Para unas cosas es un problema, pero para otras también es una ventaja, y cuando todos se ponen y todas pues manos a la obra, ¿no?, pues son sociedades tremendamente hospitalarias, acogedoras, generosas, solidarias, que están además, bueno, pues recibiendo también toda esa generosidad de esas familias que están comenzando una nueva vida de su lado, que están comenzando también a trabajar y que comparten pues toda su experiencia. Hace poco pues se organizaba, una de las astrónomas que vino, organizaba un curso sobre el cielo en Sobrado, ¿no?, y contaba pues todas esas maravillas que evidentemente era la primera vez que se hacía una charla de ese estilo, y comidas interculturales y cosas que al final también contribuyen a fortalecer el músculo social en los pueblos, y nos parece súper importante y desde luego que una vía que tenemos que seguir trabajando. Nada, pues muchísimas gracias. Ha comenzado la primera ronda y nosotros ahora, yo creo que lo que era el papel fundamental de este congreso, las profesiones reunidas, lo que estábamos aquí era precisamente pues para aprender de vosotras, ¿no?, de aprender de lo que hacen en vuestras organizaciones, que realmente habéis demostrado que sois ejemplares, pero también lo que queremos es que de alguna forma nos pongáis deberes, ¿no? De alguna forma nos digáis qué es lo que las profesiones como tal, en conjunto, pues podemos realizar, sobre todo pues para prevenir o dar solución a los problemas, ¿no?, de las personas, que yo creo que es lo que nos estamos encontrando. Y sí que me gustaría conocer un poco vuestra opinión y vuestras peticiones, ¿no? Yo creo que sería muy interesante, podéis intervenir en el orden que queráis. ¿Qué esperáis de las profesiones como tal? ¿Qué deberes nos ponéis? ¿Qué entendéis que sería necesario que hagamos? Y que por supuesto, porque nosotros lo que queremos es mejorar, ¿no?, pues para también ser ejemplificantes pues como vuestras organizaciones. Quien quiera empezar, vamos, no tengo... Bueno, pues me lanzo Cristina, venga, vamos. para romper el orden. A ver, yo creo que lo he dicho un poco en la primera intervención, aparte de la formación, que yo creo que es fundamental, nosotros desde el Pacto Mundial hacemos formación, muchísima formación a lo que son los departamentos fundamentalmente de sostenibilidad, no solo de las empresas. Yo creo que aparte de ese compromiso y de ese liderazgo del que hablaba antes, la parte de formación es fundamental. Y luego también la parte de las alianzas, es decir, y estaba pensando en lo que decía Teresa, interesantísimo, sobre cómo de la noche a la mañana, literalmente, y yo creo que eso lo hemos vivido muchísimos, el día, ya no me acuerdo qué día de marzo, cuando de repente nos dijeron ya no podéis salir de casa, de repente todos pensamos, ostras, ¿cómo nos adaptamos a esta nueva realidad? Y cuando Teresa contabas toda esa red que tuvisteis que crear de un día a otro para poder ayudar, ¿no?, en lo que conocíais en vuestro ámbito de influencia, claro, piensas, es que necesitas profesionales que sepan de súper rápido, coordinados entre todos,
logística, transportes, en fin, coordinación de personas. Yo creo que eso es lo que también estamos aprendiendo mucho en estos momentos de crisis, es la adaptabilidad, ¿no?, a las nuevas circunstancias y yo creo que ahí se necesitan mentes pensantes y mentes líderes de todos los ámbitos y yo creo que esa coordinación, esas alianzas son fundamentales para realmente que puedan ocurrir las cosas. Con lo cual, nada, yo diría un poco, pues, ¿qué se pide? Pues lo que se pide a un ciudadano o a una ciudadana normal, ¿no? O sea, tener la mente abierta, querer colaborar y poder aportar, yo creo que nuestro granito de arena y nuestra experiencia profesional, nuestro conocimiento técnico, científico, humano, para poder un poco ir encontrando de qué manera poder ir enlazando unas experiencias y otras, ¿no? Con lo cual yo destacaría eso. ¿Qué pedimos? Formación por un lado, hay que tener esa formación continua y por otro lado esa colaboración en alianzas más formales, informales, tal y como, en fin, depende del contexto y depende de la profesión. Sí. Gracias. Pues lo mencioné un poco en la primera ronda. Lo que nosotros buscamos, os pedimos es un compromiso, un activismo. La verdad, de reconocer personas que han tenido que dejar todo sin tener otra opción y que están ahora en España, mírales como profesionales, como futuros profesionales también, que necesitan pues quizás un acompañamiento de formación profesional, como tú lo decías, Cristina, mirarles como una oportunidad que necesitan trabajo, empleabilidad, que pueden tener el apoyo de profesionales a través de programas de mentoreo, entonces el voluntarialismo para participar a programas de mentoreo que acompañan personas refugiadas a incluirse, a integrarse en la sociedad civil, en la sociedad profesional española. Eso son dos áreas muy importantes. La sensibilización a través del mundo profesional, pero a través del contacto con la sociedad civil a todos niveles. La experiencia en el mundo rural me parece fascinante, porque es verdad que es un win-win total. Es donde las necesidades que hay desde la sociedad española de enriquecerse y las necesidades de empleo, de integración de las personas refugiadas que llegan a España y que tienen mucho que aportar, eso donde se combina. Nosotros ya colaboramos con colegios de abogados, justamente, y con el Consejo General de la Abogacía. Estamos colaborando para que se amplíe, se profesionalice el consejo jurídico a personas refugiadas, para que se mejore su acceso a derechos, a todos, no solo al acceso a la protección internacional. Es que una vez están reconocidos como refugiados, pues se van a confrontar a la situación en la que pues, sus derechos, uno, no los conocen y dos, pues no saben cómo defenderles. Entonces, esta colaboración con ahora 3 colegios de abogados en España, en Murcia, en Almería y en Madrid es una colaboración muy, muy potente. Está dando fruta de impacto directo para personas refugiadas. Estamos mirando una colaboración también con colegios de psicólogos, porque Ucrania, para decir una, pero Afganistán, situación en Sudán, situación en Etiopía, son personas que llegan hasta España también y son personas muy tocadas por lo que han dejado y por lo que han sobrevivido en camino. Y eso, para que puedan desplegar todo su potencial profesional, su potencial personal, acompañarles psicológicamente es muy importante. Entonces, el monitoreo es una de las herramientas, pero también la colaboración con colegios de psicólogos nos van a acompañar en esa trayectoria. Como lo decía antes, pues es la petición desde ACNUR a mayor compromiso desde la sociedad civil, la sociedad profesional. Tiene ese año un marco. Hay un foro mundial para los refugiados, hay un pacto mundial para los refugiados que se han acordado en Nueva York en 2018. El primer foro para los refugiados tuvo lugar en 2019, el segundo tendrá lugar en Ginebra en 2023 y desde ACNUR España estamos organizando el 20 de junio un foro
en España para los refugiados que están aquí, para justamente pues, dar visibilidad a los compromisos de ahora y para 4 años que se pueden llevar desde todos los ámbitos de la sociedad civil española. Organizaciones pequeñas, grandes, profesiones, lo que sea, que quieren pues, dar sus aportaciones concretas. Y eso, el elemento de concreción es muy importante y que nosotros podemos ya acompañar, coordinar y asegurar que está en contacto con las personas refugiadas que lo más lo necesitan. Gracias. Pues muchísimas gracias, Teresa. Como hay una serie de preguntas, preguntas, ¿no? que hay bien. muchas preguntas, ¿hay alguna específica para ti? Y aprovecho, ¿no? Por si quieres también enlazar un poco, Vale. pero sí que me piden cuáles son las lecciones, ¿no? y experiencias principales de la actuación que lleváis vosotros a cabo. ¿Qué lecciones o experiencias más importantes son las que puedes sacar o destacar para que podamos nosotros incorporarlas en nuestra profesión, de la actividad que venís realizando? Vale. Bueno, voy a tratar de hacer ahí una composición rápida. Yo quería decir una cosa y empezar diciendo que en el medio rural las profesionales, los profesionales, sois referentes. Y estoy pensando en los pueblos más pequeños, pues la veterinaria, la médica, los profesores, es que sois una parte imprescindible de la sociedad rural, ¿no? De construir ese mundo más justo, más igualitario y más sostenible que también pues tiene que ser, ¿no? Un objetivo común y compartido. Y por eso yo quería sumarme también, y coincido con mis compañeras, en esa invitación a colaborar de una manera más activa, a sumarnos y hacer que nuestras fuerzas al final, ¿no? Pues sean imbatibles y consigan acelerar todos esos cambios que vemos que son imprescindibles, que son necesarios y que para el mundo rural además pues estamos en una situación muy comprometida porque son ahora o ya nos va a costar mucho, ¿no? Y cambios desde nuestro punto de vista evidentemente relacionados con avanzar en todo lo que es la igualdad de oportunidades. Creemos que es imprescindible que se involucre, y lo decía antes, el conjunto de la sociedad. Y el conjunto de la sociedad pues también por supuesto incluye a los y las profesionales que podéis tener un papel destacadísimo. Y yo estaba pensando por ejemplo en lo que es el papel de sensibilización en la lucha contra la violencia de género. Queremos hablar de violencia de género, queremos sacarla a la calle, queremos que sea un tema público, que salga de las casas, y ahí pues que todos y todas nos manifestemos, nos sensibilicemos y seamos parte de esa campaña. Por ejemplo, creo que es muy importante, ¿no? Creemos mucho en las redes de personas, nos parecen imprescindibles. Y antes lo decías tú, cuando tienes confianza con alguien es con quien te vuelcas, a quien le cuentas un problema, problemas que en muchas ocasiones son complejos, que existen que exigen una intervención multidisciplinar y por eso bueno, pues creemos que esta alianza que os proponemos hoy aquí puede ser tremendamente gratificante, importante y aceleradora de esos cambios en positivo. Tenemos experiencia, por ejemplo, de cómo la experiencia de una trabajadora social de Lugo pues acaba ayudando, ¿no? A una mujer de Jaén, o un abogado de Salamanca pues desatasca un problema que teníamos en la gestión de una incorporación en Ciudad Real. En fin, que todo esto al final nos acaba enriqueciendo y acelera y facilita los cambios, ¿no? Y en cuanto a ese conocimiento que nosotras tenemos y que es importante compartir. Lo más importante, yo creo, que tenemos que escuchar las necesidades de las mujeres, que tenemos que dar respuesta a esas necesidades de las mujeres, que tenemos que pensar de manera transversal cada vez que intervenimos en el mundo rural, cómo nos afecta. Porque es que si no conseguimos resolver y avanzar en igualdad y hacemos que el medio rural sea un lugar amable para que todas las mujeres decidan quedarse o decidan regresar o decidan iniciar en un pueblo su proyecto de vida, si no lo conseguimos no vamos a tener futuro. Y eso al final también hemos aprendido un poquito antes de la pandemia, ¿no? Hemos logrado que esto fuera parte de la agenda política, mediática, y que todos y todas seamos conscientes de que esto no es un problema de los pueblos, es un problema del conjunto de la sociedad y de nuestra viabilidad como país, al menos como lo conocemos, ¿no? Esos desequilibrios enormes con zonas vacías en las que perdemos oportunidades y además ciudades superpobladas que a la vez generan
generan otro tipo de problemas que nos vuelven absolutamente insostenibles, con lo cual escuchar las necesidades de las mujeres, dar respuesta a esas necesidades nos parece imprescindible. Parece que habías leído una pregunta. ¿Otra Me estaban hablando de cómo podía ayudar la perspectiva de género, ¿no?, a solucionar todos los problemas, y la has contestado antes de que viese la pregunta. Yo creo que si queréis también alguna intervenir en ese respecto, y como hay muchas y para que me dé tiempo, también ¿cómo creéis que puede influir, ¿no?, la tecnología, ¿no? Lo habéis comentado aquí, hemos visto todo lo que ha evolucionado, ¿no?, la sociedad tecnológicamente estos últimos años, que lo hace además a una velocidad altísima. ¿Cómo creéis que puede influir la tecnología, pues, para afrontar todos estos retos? Tecnología, perspectiva de género, las dos cuestiones. Bueno, lo bonito y lo interesante de la igualdad de género, nosotros lo trabajamos mucho, obviamente. De hecho, hacemos también estudios sobre cómo las empresas en España están abordando los grandes retos, pues temas medioambientales, temas de igualdad, por supuesto. La igualdad de género, lejos aún de llegar, digamos, a los objetivos de igualdad, sí que se está avanzando mucho. Las empresas españolas, tanto grandes como pequeñas, es uno de las áreas de trabajo, junto con la lucha contra el cambio climático, temas de economía circular, temas de innovación, y esto ahora lo vinculo con el tema de tecnología. Yo creo que la igualdad de género es algo tan transversal que está muy vinculado también es decir, trabajando en temas de lucha contra el cambio climático, la empresa va a tener un impacto en la igualdad de las mujeres, y cuando trabajamos en temas de igualdad vamos a tener otro impacto, por ejemplo, en la retención de talento. Y aquí yo sí que querría un poco lanzar porque estoy leyendo el título, Profesiones comprometidas e implicadas con los retos sociales. Por supuesto, yo creo que tiene que haber ese compromiso y esa sensibilidad, ¿no?, con los retos sociales, pero también en el mundo empresarial, que es un poco mi libro y por eso vengo yo aquí a hablar del mundo empresarial, es también esa vinculación con la rentabilidad. Es decir, aparte obviamente de tener ese compromiso ciudadano, yo creo que es muy, muy importante que entendamos, y todos los estudios nos están dando la razón en estos argumentos, que trabajar estos temas desde el mundo, desde dentro de la empresa, con estrategias sólidas, con objetivos cuantificables, con compromisos realmente a medio y a largo plazo, y con esa visión largoplacista y no cortoplacista como se ha trabajado desde muchos sectores económicos, sino más a largo plazo. Eso tiene un retorno económico claro, de ahorro de costes y de rentabilidad. Ahora mismo los inversores, ya los grandes inversores, y aquí hablamos de grandes flujos económicos a nivel mundial, están preguntando a las empresas y están demandándolas información vinculadas al desarrollo sostenible, temas de igualdad de género, muchísimo, temas de medio ambiente. ¿Por qué? Porque ahora esas grandes corporaciones, esas grandes inversiones quieren invertir en proyectos y en empresas que realmente tengan ese compromiso. Y ya me he liado, no sé cuál era lo que queríamos, cuál era la pregunta, pero es que me parecía importante decir que estos temas no deben de depender solo de nuestro compromiso social y de nuestra sensibilidad, sino realmente que en el mundo empresarial que esto esté vinculado realmente con esa rentabilidad. Y temas de igualdad de género, por supuesto, está a nivel internacional, hay estudios de grandes consultoras que han medido cuanto más igualdad de género hay en los consejos de administración, hay un vínculo directo con rentabilidad de la empresa, retención de talento, etcétera. Entonces yo creo que ya no hay duda de estos temas, creo, espero. Que es así, pues una aportación muy breve, pero desde ACNUR trabajamos siempre desde el enfoque, y os invito a utilizarlo porque es muy útil y muy rentable, de edad, género, diversidad. Entonces, mirar nuestros empleos, nuestros profesionales, el ámbito de nosotros, las personas por y para quien trabajamos y queremos bajo nuestro mandato, desde el enfoque siempre de su edad, de su género, todos, y de su diversidad, de lo que pueden aportar y las oportunidades que hay desde ese enfoque. El secretario general Antonio Guterres tiene ahora una iniciativa que se llama His, Our Common Agenda, y en esta agenda común pues, ha propuesto que el ACNUR lidere en el enfoque de justamente edad, género, diversidad, porque es reponer las personas que servimos,
con las que trabajamos, los profesionales que son parte de vuestros equipos, mirarles, ponerle en el centro. Y eso pues me gustó mucho tu intervención, Teresa, cuando hablaste también de reponer pues las mujeres, pero yo pienso las personas a las que nos dedicamos en el centro de su intervención y de nuestras intervenciones. Y eso lo vinculo a innovación, porque lo que nos ha obligado pues, el COVID, es verdad, es digitalizar. Es verdad que nos hemos puesto todos a digitalizar. Nuestro alto comisionado, Filippo Grandi, nos ha también dicho, ojo con la brecha digital. Ojo con el hecho que a lo mejor no existe el acceso, no, pensamos que tenemos todos un teléfono, pero tal vez no. O tal vez el teléfono en un mundo rural pues no es tan útil porque no hay redes y no permite de acceder a toda la información. Pero sí, son herramientas muy útiles y tenemos siempre que utilizarla y desarrollarla, tomando en cuenta que a lo mejor pues no son accesibles para todos y asegurar que sí que trabajamos también para su acceso. Y retomo, porque voy en campaña para el foro, que en nuestro foro justamente lo que buscamos son también plataformas digitales para hacer accesibles los servicios, los programas que vamos a conseguir a través pues, de esos compromisos. Entonces, pues bueno, si una entidad, una empresa o el propio ACNUR dice, pues organizamos un programa de mentoring, de mentoreo, que se llamará, pues lo de ACNUR se llama Contigo. Pues que eso tenga pues una visibilidad también digital para que la persona refugiada o la persona que quiere ser voluntario en un programa de mentoreo se puede registrar y la persona que lo busca, que intenta desde su pueblo, desde su ciudad o desde pues, una situación de precariedad, podría en un momento dado tener acceso a esta información y conseguir este contacto a través de una plataforma digital que pienso que tenemos que hacer más accesible, más sencillas de uso, porque eso muchas veces es un reto importante. Gracias. Luego, si quieren, nos anuncias un poco el foro, ¿no? Que será el 20 de junio, ¿no? Creo que es, y que tendremos ahí una participación. Pero sí que Teresa, pues si quería... Sí, yo voy a tratar de ser muy esquemática con la parte de la tecnología. Yo comienzo con la reflexión que hacía Sofía, esa brecha digital. Nosotras en el mundo rural, afortunadamente, nos hemos puesto las pilas y la cobertura está avanzando muy rápidamente. Y probablemente la pandemia trajo, bueno, probablemente no, seguro, la pandemia ha sido un drama terrorífico, pero trajo alguna cosa buena, y alguna cosa buena que nos podemos quedar pues es todo el avance que hemos hecho tanto en manejo de las nuevas tecnologías como en avance en la cobertura y todos esos fondos Next Generation que están promoviendo, ¿no? que esa cobertura y esa banda ancha pues esté llegando hasta el último rincón del país. Eso nos parece tremendamente importante. Dicho eso, en el mundo rural estamos ya combinando la tecnología, que nos parece imprescindible, con la presencialidad, porque una cosa no sustituye a la otra. Nosotras, por ejemplo, tenemos una lanzadera de emprendedoras rurales, se llama Ruraltivity, también tiene una parte de mentoreo, de acompañamiento, que es muy importante, y tenemos muchas actividades que, como estamos muy dispersas y cada una en un sitio, pues muchas actividades que a lo mejor las organizamos utilizando esas nuevas tecnologías a través de Zoom y demás, pero hay otra parte que necesitas hacer tocándote, que es cómo surgen las cosas, ¿no? Y cómo se comparten de verdad las ideas, que resulta fundamental. Y quería hacer una reflexión final con que la tecnología, que resulta imprescindible, que puede derribar muchas de las barreras que teníamos en el mundo rural, tiene que llegar a todo el mundo. Y tiene que ser accesible también para las pequeñas emprendedoras, para las pequeñas explotaciones familiares, porque ya se están utilizando muchas tecnologías que están revolucionando la manera de producir, de crear y de gestionar, ¿no? Y en este sentido, pues os cuento como anécdota que nosotras ya nos hemos subido también al mundo de ver estas nuevas profesiones que pueden estar surgiendo, y estamos impartiendo cursos de pilotas de drones que están
están teniendo muchísima demanda porque además tienen pues unas oportunidades, o sea, en el mundo rural se despliegan unas oportunidades enormes, no solamente para la agricultura de precisión, estamos hablando del mantenimiento de todas las instalaciones de energías renovables, estamos hablando de todo lo que puede ser el sector audiovisual, logística incluso, que están empezando, ¿no?, los primeros proyectos piloto. Y bueno, que ser mujeres y vivir en el mundo rural no quiere decir que vivamos a espaldas del mundo moderno y que no nos queramos subir a todo lo que significa pues una nueva oportunidad. Como dice una de nuestras compañeras, el rural también es vanguardia y ahí estamos avanzando en esa vanguardia tecnológica. Bueno, la verdad es que hay muchas preguntas, os las voy a focalizar cada una a una porque yo no sé el tiempo que tenemos. Hasta 10 minutos. 12. Vale. Bueno, vamos. Yo vamos bien de controlo. tiempo. Tenemos una cuestión para ti, Cristina, el tema de los ODS, ¿no? ¿Cómo crees, ¿no?, que puede estar en sintonía, ¿no?, los ODS también, pues para sensibilizar toda esta actuación? Y también una pregunta muy interesante, porque siempre tú, sobre todo, que estás en el ámbito empresarial, ¿no?, y sabes que, bueno, yo soy de los que piensan que las empresas como tal, aparte de que no tienen corazón, que los que tienen corazón son las personas, ¿no?, las que trabajan en el día a día, y están haciendo una reflexión sobre cómo defender, ¿no?, también muchas veces el papel de los profesionales dentro de lo que es las empresas para defender todo ese compromiso. Las empresas siempre hay situaciones donde hay cierta influencia, ¿no? Tú lo has dicho, que si no están convencidos los CEOs, ¿no?, de la empresa para llevar a cabo determinadas actuaciones, muchas veces los profesionales como tal no pueden llevarlas a cabo, ¿no? Y cómo se defiende ese papel del profesional. Intensa la pregunta, ¿verdad? Sí, sí. No, y además tiene todo el sentido. Bueno, la primera parte, los ODS, la Agenda 2030, por supuesto, es el marco de actuación. Hay un antes y un después también en materia de desarrollo sostenible, al menos desde la perspectiva empresarial, cuando desde Naciones Unidas se aprueba la Agenda 2030 en septiembre del año 2015. ¿Por qué digo que hay un antes y un después? Porque por primera vez se comparte la misma agenda por gobierno, digamos que es una agenda de compromisos y de no solo de compromisos, sino de trabajo para los gobiernos, para las empresas y para la sociedad civil organizada. Esto no tenía precedentes, sí que había habido los objetivos de desarrollo del milenio, pero además de que no se incluía al sector empresarial, es cierto que además era una agenda muy dirigida al sur, ¿no?, al Gran Sur, con lo cual las empresas del norte no se sentían, digamos, comprometidas con este tema. ¿Qué estaba ocurriendo hasta entonces? Pues que las empresas ya estaban haciendo cosas desde hace muchos años, pero digamos que no había un lenguaje común, no había unos objetivos y sobre todo no había unas metas comunes. Entonces, ¿cuál es esa, digamos, revolución que nos ha ayudado a acercar estos temas y a materializar estos temas con las empresas? Pues esos objetivos, esas metas sobre todo y esos indicadores. Las empresas trabajan con KPIs y trabajan con indicadores y nuestro compromiso como organización, como iniciativa de Naciones Unidas es hablar en el mismo lenguaje de las empresas y hacerles entender cómo se puede realmente aplicar esto en el día a día empresarial. Con lo cual la Agenda 2030 nos ha ayudado muchísimo. No tiene por qué ser el único marco de actuación, evidentemente, pero sí que yo creo que tiene ese potencial enorme de esa agenda común de la humanidad, como se llama en la ONU. Y siempre me hacen la pregunta, ¿y entonces vamos a conseguir los objetivos de desarrollo sostenible en el año 2030? Desgraciadamente no, pero sí que se están dando muchos pasos muy interesantes en muchas áreas. El sector empresarial realmente lo ha acogido como ese marco de actuación. Respecto a la segunda parte, hay una, ¿no?, como en la oficina, nosotros dentro de la oficina del Pacto Mundial, hay muchas veces, claro, tenemos muchísimo contacto con las empresas y sobre todo con la gente que se dedica obviamente a estos temas, la gente que tiene que preparar los tediosos informes de reporting y de información no financiera, tenemos que acompañar, digamos, a las personas que van a implementar políticas de igualdad, de diversidad, igualmente temas medioambientales. Entonces estamos muy en el terreno con las personas que implementan dentro de la empresa. Y muchas veces, decimos, algunas veces que yo me siento un poco psicólogo. ¿Por qué? Porque son estas personas que realmente están comprometidas y trabajando que nos llaman diciendo, es que esto no cala hacia arriba ni hacia abajo.
Entonces, sí que es cierto que ¿cómo defenderlo? Yo creo que lo que hay que romper son los escalones que hay entre el director o directora de sostenibilidad y el CEO, ¿vale? Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando se reporta directamente al CEO es ahí cuando estos temas toman, digamos, una relevancia. Y también hablaba antes de la rentabilidad de temas de una gestión sostenible de las empresas. Yo creo que hay que enfocarlo realmente desde ese punto de vista para los grandes, digamos, consejeros y los grandes líderes, digamos, empresariales. Esto hay que verlo, insisto, no como simplemente un compromiso porque somos buenos ciudadanos, porque hay que ayudar al prójimo, también y por supuesto, pero realmente dentro de la empresa y de la gestión empresarial esto se ha hecho muy, muy complejo, estos temas. Realmente cuando hablamos de inversión, cuando hablamos de tecnología, de innovación, en las mesas, digamos, de diálogo y los consejos de administración se ha elevado muchísimo el debate y yo creo que lo que hay que hacer para ayudar a los profesionales que están dentro de las empresas es, por un lado, dándoles las herramientas, comprometiéndoles, formándoles y, por otro lado, rompiendo, digamos, esa distancia hacia arriba, ¿no? Para que realmente se pueda reportar, y esto ya lo están haciendo muchas empresas. De hecho, el IBEX 35, todas las empresas del IBEX 35, el 100% tienen comisiones de sostenibilidad que reportan directamente al CEO. El 86% del IBEX 35 está formando a sus empleados, a todos los empleados, a todas las plantillas en materia de sostenibilidad empresarial. Es decir, que ya cito al IBEX 35 no es representativo del tejido empresarial español, pero sí realmente representa ese empuje y esas tendencias y esa fuerza tractora. Con lo cual, realmente, en esa vanguardia de los nuevos negocios, no digo que el IBEX 35 lo haga todo perfecto, tampoco, pero sí realmente en temas de sostenibilidad vemos una brecha entre pequeñas y medianas empresas y grandes empresas, y es ahí donde yo creo que hay ese compromiso. Con lo cual, ya está, paro, que me enrollo mucho. Está muy bien. Nada, muchas gracias, Cristina. Sofía, hay dos preguntas también dirigidas específicamente para ti. Una que nos preocupa bastante también en Unión Profesional y lo hemos tratado, sobre todo como es la homologación de las titulaciones. Tú lo has comentado al principio, yo creo que lo importante es enseñar a pescar, no dar pescado y en ese sentido, ¿qué crees que podemos hacer más los colegios profesionales para que esa homologación de titulaciones sea rápida y eficaz y demás? Y luego nos han preguntado también si hay algún protocolo específico en el sentido de las personas mayores, ¿no? De los refugiados mayores, si tenéis algún programa específico. Bueno, gracias. Homologación de títulos. Estamos hablando del tema a nivel de los títulos universitarios, para empezar con el Ministerio de Universidades. Pero a nivel profesional, pues también vamos a estamos para justamente el foro en contacto con el Ministerio de Trabajo por la parte más institucional y las normativas. Pero en muchos ámbitos en los que trabajamos, pues vamos a empujar poco a poco, y estas cosas llevan su tiempo, la parte normativa y la parte institucional, pero siempre en paralelo vamos a intentar a buscar herramientas prácticas para responder a las necesidades y a las oportunidades que hay. Y en el ámbito de la convalidación o la homologación de títulos, creo que también reponernos en la piel de las personas por y para quien trabajamos es más bien la homologación de su expertise, de sus cualificaciones, sin tener una persona refugiada. Para daros un ejemplo, legalmente no tiene que tener documentos de identidad. Entonces, ¿cómo le vamos a pedir diplomas? ¿Cómo le vamos a pedir todo su recogido profesional documentado? Y además ha sobrevivido un terremoto, pues menos. Entonces, formalmente no se puede pedir ningún documento a una persona refugiada porque se sobreentiende que en muchos casos ha tenido que irse de un minuto al otro. Eso lo hemos visto, las evacuaciones de Afganistán, las salidas de Ucrania, los que salen de Yemen, de Sudán, de Myanmar, lo dudan, nos quedamos, miramos las familias y de repente se toma la decisión y se va. Se encuentran con muchos retos de camino, se pierde documentación, se pierde prendas, se pierde recorridos de familia y llegan con lo opuesto. Entonces, lo que sí es muy útil es trabajar a través de las profesiones, cómo hacer los test, comprobación de lo que la persona sabe,
lo que la persona ha tenido como experiencia a través pues, de lo que nosotros vamos a hacer, lo que vosotros estáis haciendo con una entrevista de trabajo de cualquier perfil español. Vamos a ver, tú vienes, me dices que has aprendido, tienes un PhD en no sé qué o una formación técnica, pues te hacemos un test para ver si eso es cierto y hasta qué nivel tienes estas capacidades, estas skills, ¿no? Entonces, la invitación es a pensar de manera creativa a cómo podemos comprobar cada uno en su profesión en lo que son las habilidades las más prácticas, las más útiles que necesitamos para unas formaciones para hacerlo más fácil, mientras que buscamos normativas flexibles, abiertas a situaciones muy, muy particulares de las personas refugiadas. Personas mayores. Pues es efectivamente lo que os decía del prisma de edad, género, diversidad. Es que mirar la población con la que trabajamos y para quién trabajamos desde toda su riqueza, tanto a nivel de su edad, de su género, de su diversidad pues, cultural. Personas mayores, pues justamente es ver cómo la transición a la protección social, el acceso a la protección social en un país como España, es posible. Y ahí trabajar con todos los ámbitos. Nos acercamos últimamente, pues yo he tenido una reunión esta semana con la FEMP, ver a nivel de municipios lo que hay de acceso a las herramientas sociales para todos. Y solo haciendo eco a la Agenda 2030, pues uno de los lemas, ¿no?, de la Agenda 2030 es no dejar a nadie atrás. Entonces, así, pues eso, reponiendo el enfoque de las personas en toda su riqueza, su diversidad, pues ir trabajando con los servicios sociales al nivel más local, eso es muy importante, para que cada uno pueda tener acceso o al empleo, o si no puede trabajar, pues a los servicios sociales que permite pues actividades y pues sobrevivencia digna. Gracias. Pues muchísimas gracias, Sofía. Hay una pregunta, yo creo que la han puesto de manifiesto también Alma Palau, la presidenta del Consejo General de Dietistas, que pone sobre la mesa también lo que es la alimentación como un derecho fundamental y la alimentación saludable como tal. Y de hecho, bueno, cifra en la FAO, ¿no?, de 900.000 personas en España sin acceso, ¿no?, a la cesta básica de alimentos. Y nos pregunta que cómo podemos las profesiones unidas, ¿no?, en trabajo interdisciplinar, lograr el acceso a una alimentación saludable de toda la ciudadanía, que incluye todo. Yo te miro a ti, a lo mejor, Teresa, porque a lo mejor tiene, de hecho, todo lo que sale del medio rural siempre es mucho más saludable, ¿no? Y en ese sentido, por si la quieres contestar tú, pero bueno, podéis contestar todas. Y también el último concepto, que yo creo, bueno, que ya también se ha trabajado muchísimo, pero un concepto de lo que es las personas vulnerables, ¿no? Esa vulnerabilidad que sobre todo mayores, niños, ¿no?, refugiados, mujeres, ¿no?, pues que ¿cómo creéis, ¿no?, que en este caso las profesiones en su conjunto tienen integrada, ¿no?, esa visión de la vulnerabilidad? Yo creo que ya son las 12, entonces no sé si en 2 ¿Algo minutos... telegráfico? Sí, algo telegráfico y luego por lo menos pues que podáis hacer una referencia final, si no me rabian mucho de la organización. Vale, algo telegráfico. La alimentación saludable. Realmente yo creo que la pandemia lo que puso de manifiesto es que vivimos en un país privilegiado en cuanto a que faltaron muchas cosas, pero no faltaron alimentos. A lo mejor nos faltó papel higiénico y levadura en algún momento, ¿vale? Pero los alimentos no faltaron y se puso de manifiesto que tenemos una red que en ocasiones descuidamos demasiado de productores y productoras de cercanía que nos proveen de esos alimentos sanos, seguros y de calidad y que nosotras creemos que tenemos que fortalecer. Tenemos que establecer esa relación directa. Tenemos una cadena agroalimentaria que en muchas ocasiones está muy desequilibrada, donde al final quienes producen son quienes tienen, ¿no?, menos herramientas para poder negociar y podemos, bueno, pues desde nuestro punto de vista nos gustaría que se fortaleciera o que entre todos y todas ayudáramos a fortalecer pues una red para que esa producción fuera más sostenible y se pudiera garantizar que esas pequeñas productoras tienen esas explotaciones viables y llegan directamente pues a todos esos consumidores y consumidoras que la están demandando, sana, segura y de la máxima calidad.
quedamos con ese último mensaje. 30 segundos, si queréis cada una, que me acaban de sacar tarjeta amarilla. Es por mi culpa, pero bueno, que no es por culpa vuestra, pero sí que tenéis 30 segundos pues, para dar un último mensaje, ¿no? Para que lo interioricemos todos los que estamos aquí. Vale, pues un mensaje de gratitud primero pues por la atención, el interés, un mensaje también del trabajo en red, que la unión profesional es una red en sí, ¿no? Y entonces que quizás lo que para difundir estos mensajes a través de redes de profesionales, de los profesionales a los que acceden a las profesiones, utilizar esta red y nos ponemos a disposición para trabajar en mensajes que puede acompañaros en vuestro activismo. Y el tercer mensaje, pues, entonces, el foro en España para los refugiados, 20 de junio o alrededor, lo estamos coorganizando con el Ministerio de Asuntos Exteriores y pues a través de la Unión Profesional os vamos a difundir pues cómo, en qué enlace, porque tendrá que ser digital, la parte de poder registrar compromisos concretos para la causa. Entonces, en el ámbito del empleo, empleabilidad, formación profesional, mentoreo, os vamos también a difundir, me olvidé mencionarlo, existe una guía de empleo para refugiados que hemos trabajado con la Fundación TED. Entonces, pues a través de la Unión Profesional me gustaría poder difundirla porque me parece que es una herramienta muy, muy útil que os puede acompañar en este activismo. Y otra vez, muchas gracias. A ti, muchas gracias. Es un deseo de la presidenta, y ya lo sabe, o sea que estaremos colaborando con vosotros de forma expresa. Cristina. Muy rápido. Vinculado a la pregunta, ¿no?, de qué se puede hacer en temas, por ejemplo, de hambre, de acceso a la alimentación, y etcétera, y yo ya lo amplío un poco a otros temas. Uno de nuestros mensajes a las empresas es: cuando quieran empezar a trabajar en estos temas, no nos volvamos locos en el sentido en el que queremos o debemos impactar en todas las áreas del desarrollo sostenible. Cada empresa es muy, muy sabia de dónde es el ámbito en el que pueden actuar, en el que pueden impactar. Esto fundamentalmente depende del tamaño de la empresa, de la región donde está presente y, por supuesto, del sector económico al que pertenece. Entonces, identificar bien cuáles son los impactos que tiene la empresa y qué se puede hacer a partir de ahí. Y, sobre todo, hacerlo de una manera muy metodológica, con unos objetivos cuantificables, con unos indicadores. Eso es lo que va a ayudar a la empresa a centrar el tiro, ¿no?, y a no querer estar trabajando en un tema u en otro. Por supuesto, el sector del sector de la agroalimentación pues tiene un impacto enorme. Si venimos del sector de las telecomunicaciones, pues ese ámbito pues a lo mejor no es el que debemos tocar. Con lo cual, ser muy, muy práctico y muy, ¿no?, muy concreto. Y bueno, y la pequeña cuña comercial también, pues nada, que en el Pacto Mundial, que hay ya más de 1.200 empresas españolas comprometidas, más de 20.000 a nivel mundial, pues tenemos todo tipo de herramientas, formaciones, publicaciones para todos los sectores económicos, para todo tipo de empresas, grandes, pequeñas, etcétera. Con lo cual, os animamos a que echéis un vistazo a lo que hacemos, y si os podemos ser de ayuda para ir avanzando en vuestras profesiones y dentro de vuestras empresas, pues será un placer. Cuenta con ello, que lo haremos, ¿vale? Muchísimas Además, gracias. un profesional es muy activo, es un socio muy activo. Por eso te lo digo. Y bueno, y Teresa. Bueno, yo termino casi sí. como empezaba, haciendo un llamamiento, ¿no?, a estrechar una posible colaboración, a que podamos aprovechar todo el conocimiento y toda la experiencia que tenéis trabajando sobre el terreno, y que vosotros conozcáis también todas las necesidades y todas las urgencias que de alguna manera tenemos en el mundo rural en general y las mujeres rurales en particular, y que conozcáis que, bueno, que es innovador, rompedor, pero también tiene sus problemas estructurales y sus carencias, y por lo tanto pues es un lugar al que dirigir la mirada y al que prestar atención para acelerar todos esos cambios positivos que necesitamos. Así que ojalá podamos trabajar más estrechamente en ello. Muchas gracias. Nada, pues muchísimas gracias, Sofía, Cristina, Teresa. Gracias por todo lo que nos habéis dicho, pero sobre todo gracias por lo que hacéis en vuestro día a día, que yo creo que es lo importante. Muchas gracias. Gracias.